Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Aunque a menudo se la asocia con la Gran Pirámide de Egipto, Cleopatra vivió en un tiempo más cercano a la creación del teléfono inteligente que a la construcción de la enorme maravilla puntiaguda del mundo antiguo. Cuando se completó la Gran Pirámide, los mamuts lanudos aún deambulaban por la tierra. Los primeros estantes de los servidores de Google se construyeron utilizando ladrillos de Lego. En ese momento, los juguetes de construcción se consideraban rentables y las estructuras eran más fáciles de expandir que las soluciones más permanentes. Los fundadores necesitaban una forma rápida y barata de organizar discos duros mientras el buscador todavía operaba desde habitaciones universitarias y oficinas improvisadas. En 1927, el presidente Charles King ganó las elecciones presidenciales de Liberia, acumulando 234,000 votos, a pesar de que Liberia solo tenía 15,000 votantes registrados. King ostenta el récord mundial Guinness por la elección más fraudulenta de la historia. Las manzanas son en realidad mejores para despertarte por la mañana que el café. Esto se debe a la glucosa que obtienes de la fruta, la cual le da energía a tu cuerpo y alimenta tu cerebro. Además, las manzanas contienen fibra y una gran cantidad de agua, lo que ayuda a mantenerte hidratado y alerta durante más tiempo, sin el efecto repentino de cansancio que algunas personas sienten después de consumir cafeína. Las ranas leopardo usan sus ojos para ayudarse a tragar la comida. Al cerrarlos con fuerza, empujan sus ojos hacia sus propias bocas, comprimiendo el alimento hacia sus gargantas. Este movimiento les permite tragarse insectos y otras presas rápidamente sin necesidad de masticar. Algunas especies de ranas incluso pueden engullir animales sorprendentemente grandes en comparación con el tamaño de su cuerpo. Además, sus ojos quedan protegidos mientras comen, algo importante porque muchas capturan presas en movimiento y deben reaccionar en cuestión de segundos para no perderlas. En 1666, el Gran Incendio de Londres devastó la ciudad, destruyendo más de 13,300 construcciones y dejando a unos 70,000 habitantes sin hogar. Pero a pesar de esto, solo se registraron oficialmente 6 muertes verificadas. Los primeros humanos practicaban una forma de caza que imita a la de algunos lobos e hienas, llamada caza por persistencia. Consiste en rastrear presas veloces a lo largo de grandes distancias. Los humanos pueden sudar, lo que les otorga protección contra el calor y les permite soportar carreras más largas, agotando a la presa hasta que ya no puede correr más. La leyenda cuenta que el país de Canadá recibió su nombre después de que el explorador francés Jacques Cartier confundiera la palabra de la lengua iroquesa de San Lorenzo, Kanata, que significa aldea, con el nombre de la tierra en la que se encontraba. Antes de que fuera nombrado tras ese error, se propusieron otros nombres para Canadá, como Cabodia, Lorencia, New Albion, Perselia, Transatlántica y Superior. El edificio de ensamblaje de vehículos de la NASA en el Centro Espacial Kennedy, en Titusville, Florida, es tan enorme que tiene su propio clima. A menudo se forman nubes de lluvia dentro del edificio debido al clima húmedo. Los flamencos consumen alimentos agitando el lodo en aguas poco profundas con sus patas palmeadas y luego tomando un bocado de la turbidez. Sus picos tienen una estructura similar a un filtro que extrae criaturas como plancton, peces pequeños y crustáceos de los que sobreviven. El color rosado por el que se conoce a los flamencos no es el tono que tienen de forma natural. En realidad son de un color muy pálido, casi blanco, y adquieren los tonos rosados más profundos debido a la ingestión de betacaroteno, un pigmento orgánico presente en las especies de plancton y crustáceos que comen. El 6 de enero de 2014, Aitzaz Hassan, un estudiante en Pakistán, confrontó a un atacante antes de que pudiera entrar a la pequeña escuela a la que asistían él y otros 2,000 estudiantes. El joven de 15 años perdió la vida cuando el atacante detonó la carga, pero su sacrificio salvó cientos de vidas. Fue aclamado como un héroe nacional en Pakistán y recibió póstumamente la Estrella de la Valentía. Las hembras de hurón deben aparearse cada vez que entran en celo, o de lo contrario morirán. La enorme cantidad de estrógeno que crean sus cuerpos durante el celo puede causar una depresión progresiva en la médula ósea y sus cuerpos dejarán de crear células sanguíneas. Por esa razón, muchos veterinarios recomiendan esterilizarlas a una edad temprana, si no serán utilizadas para reproducción. Los síntomas pueden incluir debilidad, pérdida de pelo, encías pálidas y agotamiento extremo. Se estima un promedio de 40,000 lesiones relacionadas con inodoros cada año en los Estados Unidos, y algunas de ellas resultan en muertes. Muchas ocurren por resbalones en baños mojados, caídas al levantarse rápidamente o accidentes mientras las personas limpian o reparan el inodoro. Los adultos mayores representan una gran parte de los casos graves debido al riesgo de fracturas y golpes en la cabeza.
También existen reportes de lesiones causadas por tapas pesadas, porcelana rota e incluso explosiones poco comunes provocadas por acumulación de presión en sistemas defectuosos. Las aves no se ven afectadas por el calor que desprenden los chiles silvestres cuando se consumen. Se cree que este es un rasgo evolutivo necesario para que las aves puedan esparcir las semillas en un área más amplia a través de sus excrementos. Los mamíferos, en cambio, suelen destruir muchas semillas al masticarlas, por lo que las plantas de chile obtienen más beneficios cuando son comidas por aves. La sustancia responsable del picante, la capsaicina, actúa como defensa natural contra varios animales y hongos. Algunas aves incluso pueden devorar chiles extremadamente picantes sin mostrar ninguna reacción visible, algo imposible para la mayoría de los humanos. En lugar de recibir una corbata nueva o el desayuno en la cama, el Día del Padre en Alemania trae consigo la libertad temporal de los deberes parentales. Los padres viajan en grupos, generalmente vestidos de forma extraña, y arrastrando un vagón lleno de bebidas alcohólicas. El día también se conoce como el Día de los Accidentes, ya que las carreteras ven más del triple del número habitual de accidentes de vehículos debido al consumo de alcohol. En 2012, varios gobiernos locales intentaron prohibir esta costumbre, pero los tribunales estatales anularon sus decisiones alegando que violaban el derecho constitucional a la libertad de acción. Si alguna vez estás en el estado de Texas y te encuentras con Bigfoot, según la ley, estás en todo tu derecho de dispararle. Sin embargo, en algunos lugares como el condado de Skamania, Washington, existe una ley que prohíbe matar a un Sasquatch. Los esquimales modernos utilizan refrigeradores a pesar de vivir en temperaturas mayormente bajo cero. En lugar de usarlos para mantener la comida fría, los usan para evitar que su comida se congele. En regiones del Ártico, las temperaturas exteriores pueden bajar tanto que frutas, bebidas y algunos medicamentos se vuelven sólidos en cuestión de minutos si se dejan afuera. Por eso, muchos hogares ajustan los refrigeradores a temperaturas ligeramente superiores, al punto de congelación para conservar los alimentos en condiciones utilizables. En 1915, Coca-Cola solo dijo a los fabricantes de vidrio que diseñaran una botella tan distinta que pudieras reconocerla por el tacto en la oscuridad o tirada rota en el suelo. La empresa Root Glass ganó con el diseño de grano de cacao de costillas alargadas por el que la compañía de refrescos es famosa hoy en día. En la década de 1920, varios órganos de gobierno europeos consideraron un plan para construir varias presas y drenar el mar Mediterráneo. La propuesta habría creado tierras de cultivo y establecido un nuevo continente llamado Atlantropa, proporcionando alimentos, empleo, energía eléctrica y un nuevo puente de Europa a África. El plan fue abandonado el 28 de diciembre de 1973. En 1954, después de ser secuestrada de su hogar en Colombia, Marina Chapman, de 4 años, fue abandonada en la selva colombiana. Fue allí donde vivió su propia historia similar a la de Tarzán. Fue criada por monos capuchinos y la niña pasó 5 años comiendo, durmiendo y defendiéndose de depredadores, así como de clanes rivales, con su familia adoptiva de monos. Durante 3 años durante la Segunda Guerra Mundial, los ganadores de los premios de la Academia se llevaron a casa estatuillas de yeso pintado en lugar de los tradicionales Oscar de bronce sólido bañados en oro de 24 quilates. Esto se debió a la escasez de metal, pero una vez terminada la guerra se invitó a los ganadores a canjear sus Oscar de yeso por las versiones estándar. El agua no es en realidad un buen conductor de electricidad. De hecho, es un aislante. Las impurezas en el agua son las que permiten la conducción de la electricidad, no el H2O en sí mismo. Por eso el agua destilada conduce muy poca electricidad, mientras que el agua de mar o la del grifo resultan mucho más conductoras debido a las sales y minerales disueltos que contienen. La palabra ukelele, que se originó en Hawái, se traduce aproximadamente como pulga saltarina. Se llama así debido al movimiento de los dedos de una persona al tocarlo, que se asemeja a un insecto saltando rápidamente. Se sabe que las mariposas monarcas se vuelven caníbales, consumiendo otras orugas o huevos de monarca, aunque generalmente lo hacen solo cuando sus fuentes de alimento escasean. Las orugas de monarca dependen casi exclusivamente del algodoncillo para sobrevivir, y cuando demasiadas nacen en una misma planta, la competencia por alimento puede volverse extrema. En algunos casos también llegan a comerse los huevos accidentalmente mientras devoran hojas. El 23 de abril de 1982, frustrada con los controles de carretera de la patrulla fronteriza y por ser tratada como un país extranjero, la ciudad de Key West, Florida, declaró su secesión de los Estados Unidos y se convirtió en la República de la Concha. La nueva nación declaró la guerra a los Estados Unidos, se rindió menos de un minuto después e inmediatamente solicitó $1.000 millones en ayuda extranjera.
Increíblemente, el absurdo suceso llevó a un cambio real y los controles de carretera fueron retirados poco después. El experimento de la habitación llena de humo fue realizado en la década de 1960 en la Universidad de Columbia. Los estudiantes debían completar formularios mientras se bombeaba humo por una rejilla. Cuando el estudiante estaba solo, casi siempre salía de la habitación para avisar a alguien. Pero cuando estaba en una habitación con actores que fingían no notar el peligro, solo 1 de cada 10 estudiantes hizo algo al respecto. Los demás apartaban el humo con las manos e intentaban completar sus formularios. En 2012, tras sentirse frustrado por las llamadas de telemercadeo, Tim Price, de 49 años y originario de Leicester, Inglaterra, cambió legalmente su nombre a PPP Price. Añadió 9 letras P a su apellido para que a las personas les resultara más difícil pronunciarlo. En el pueblo de Coloma, California, los muertos superan a los vivos en una proporción de casi 1000 a 1. Hay lápidas para alrededor de 1.500.000 fallecidos, mientras que la población viva es de solo 16 personas. La zona se volvió histórica después del descubrimiento de oro que desató la famosa fiebre del oro de California en el siglo XIX. Durante aquellos años llegaron miles de buscadores, comerciantes y aventureros, por lo que muchos cementerios crecieron rápidamente alrededor de los antiguos campamentos mineros. Hoy en día, gran parte del área funciona como sitio histórico y atrae visitantes interesados en la historia del viejo oeste estadounidense. En 1998 se aprobó una ley en Florida que dice que todas las guarderías y preescolares financiados por el Estado debían poner música clásica a los niños. Se creía que el efecto Mozart ayudaría a desarrollar adecuadamente las mentes jóvenes, y la ley permanece vigente hoy en día, incluso después de que el efecto fuera desmentido. Si los teóricos de la conspiración tuvieran razón y el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna hubiera sido fingido por el gobierno de los Estados Unidos, eso significaría que más de 400.000 personas tendrían que estar involucradas en el encubrimiento. Después de que su video, una versión de Space Oddity de David Bowie, interpretada en la Estación Espacial Internacional, se volviera viral, el comandante y astronauta canadiense Chris Hadfield decidió lanzar un álbum completo de canciones interpretadas desde la órbita terrestre. El álbum, llamado Sesiones Espaciales, Canciones de una lata de conserva, fue lanzado en 2015 e incluye la versión de Bowie más 11 canciones originales grabadas por Hadfield durante los 144 días que pasó a bordo de la estación. Smaug, El dragón del libro y las películas de El Hobbit, entró en la lista de los más ricos de Forbes, ocupando el segundo lugar. Sus hordas de oro y otros tesoros se estimaron en un valor de unos 54.100 millones de dólares. Al igual que el legendario Bigfoot en los estados más al norte, Florida tiene su propia bestia mítica, el simio mofeta. Este primate humanoide de 2.4 metros de altura, que aparentemente huele a huevos podridos o estiércol de vaca, fue increíblemente popular en los años 70. Se reportaron tantos avistamientos que los representantes estatales intentaron convertir en un delito menor el capturar, poseer, dañar o molestar a animales antropoides o humanoides. Los Beatles se presentaron por primera vez en los Estados Unidos el 11 de febrero de 1964 en el Washington Coliseum. Según el hijo de Harry Lynn, dueño del lugar, el edificio olía fuertemente a orina durante la mayor parte de la noche, ya que las asistentes perdieron el control al punto de orinarse encima. Las libélulas tienen más de 4 veces más probabilidades de atrapar a su presa que un gran felino como un león o un tigre. La tasa de éxito que logran las libélulas al abatir un objetivo ha sido documentada en un 95%, lo que las convierte en las cazadoras más letales del mundo. Jarl Sigurd, el poderoso gobernante vikingo de las Orcadas, murió en el año 892 después de ser mordido por un hombre. Tras colgar la cabeza de su enemigo en su caballo, Sigurd se alejó, pero los dientes de la cabeza rasparon su pierna. La herida se infectó y pronto le costó la vida al vikingo. Los machos de lémur de cola anillada a menudo tienen peleas de olores entre ellos, en las que aplican secreciones de sus glándulas odoríferas a sus colas increíblemente largas y luego las agitan hacia sus oponentes. Estas confrontaciones suelen ocurrir durante la temporada de apareamiento y pueden prolongarse bastante tiempo antes de llegar a una pelea física, ya que el olor ayuda a demostrar fuerza y dominio dentro del grupo. Hasta la introducción de los vehículos decorados por patrocinadores, los coches de Gran Premio se decoraban con colores según el país que representaban. En 1934, el coche tradicionalmente blanco del equipo alemán superaba el peso permitido, por lo que rasparon cada escama de pintura de plomo, revelando el brillo plateado del metal.
Esto llevó a Alemania a cambiar su color al plateado e impulsó a Mercedes-Benz a lanzar la legendaria línea de coches de carreras Flechas de Plata. Técnicamente, una piña no es una sola fruta, sino múltiples. Un racimo de flores, cada una formando una baya, se comprimen para formarla. Por esa razón, cada una de las pequeñas secciones visibles en la superficie de la piña proviene originalmente de una flor diferente que terminó fusionándose durante el crecimiento de la fruta. En lo alto de la torre noroeste de la Catedral Nacional de Washington, entre las grotescas gárgolas, se encuentra una talla de piedra de la cabeza de Darth Vader. Cuando se construía la torre en la década de 1980, se realizó un concurso para que los niños diseñaran las estatuas. Christopher Rauder obtuvo el tercer lugar y su propuesta del Señor Oscuro de los Sith se unió a las cabezas de piedra caliza. En 1912, se llevó a cabo una rifa a beneficio de un orfanato en París, Francia, que necesitaba dinero para mantenerse a flote. Como premios, a quienes ganaron la lotería se les entregaron bebés. El evento causó una enorme controversia incluso en aquella época, y los organizadores afirmaban que las familias participantes debían cumplir ciertos requisitos antes de poder adoptar legalmente a los niños sorteados. Ubicado en las aguas de la costa sureste de Asia, el pulpo imitador no solo puede cambiar sus colores para mezclarse con su entorno, sino que puede copiar físicamente los movimientos y características de otros animales acuáticos. Manipulando su cuerpo y tentáculos, puede imitar a criaturas como anguilas, serpientes, medusas, mantarrayas e incluso estrellas de mar. Este signo, que se asemeja a un 8 acostado y es más comúnmente conocido en matemáticas como el símbolo de infinito, tiene un nombre real. Se llama lemniscata. El término proviene del latín y significa algo parecido a cinta o lazo, y el símbolo comenzó a popularizarse en matemáticas durante el siglo XVII para representar cantidades sin límite o procesos interminables. El consumo de alcohol antes de las competiciones de tiro con armas de fuego ha sido prohibido en muchos lugares debido a que el alcohol está clasificado como una droga que mejora el rendimiento. Beber tiene un efecto calmante sobre los nervios, lo que puede estabilizar la mano de un tirador. Según los matemáticos, cada vaso de agua que bebes tiene al menos una molécula de agua que alguna vez fue consumida por Cleopatra. Además, cada sorbo que tomas tiene al menos una que fue consumida por un dinosaurio. Esto es posible porque el agua del planeta se recicla constantemente mediante la evaporación, la lluvia y los océanos, reutilizando las mismas moléculas desde hace cientos de millones de años. Después de servir como rey de Inglaterra por poco más de 7 meses, el rey Edmundo Costilla de Hierro fue asesinado el 30 de noviembre de 1016. El ataque ocurrió mientras estaba en el retrete, bajo el cual se escondía el asesino, quien lo apuñaló varias veces desde abajo. En el estado de Nueva York es ilegal vender una casa si se considera que está embrujada sin revelar ese hecho al comprador. Los emúes, aves no voladoras nativas de Australia, son la única especie de ave que tiene músculos en las pantorrillas y son conocidos por su velocidad y resistencia al viajar largas distancias. A pesar de esto, estos animales no pueden caminar hacia atrás y se desconoce exactamente por qué. También pueden alcanzar velocidades cercanas a los 50 km por hora y dar zancadas enormes gracias a sus largas patas y poderosos músculos. Según una investigación publicada por la revista Forbes, el personaje ficticio más rico durante varios años fue Rico McPato, cuya fortuna teórica fue estimada en más de $65,000 millones. El personaje, famoso por nadar en su gigantesca bóveda de monedas, se convirtió en un ícono de la riqueza dentro de la cultura popular gracias a las historietas y producciones de Disney. Debido a mutaciones en sus genes, los gatos domésticos, los delfines de nariz de botella y varias otras criaturas carnívoras no pueden detectar el azúcar ni saborear ningún dulzor. Los científicos creen que esta capacidad desapareció porque sus dietas basadas casi por completo en carne hicieron innecesario conservar receptores para sabores dulces a lo largo de la evolución. Formalmente conocido como el Tratado sobre los Principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, el Tratado del Espacio Exterior es un documento real que dicta las leyes fuera de la Tierra. 118 países forman parte del tratado. Durante la Guerra Fría, los submarinos británicos Trident tenían instrucciones de actuar como si Gran Bretaña hubiera sido destruida si el programa de noticias de la BBC Radio 4 dejaba de transmitirse durante 3 días consecutivos sin explicación. En ese momento, los comandantes abrirían sobres sellados que contenían instrucciones del primer ministro sobre cómo proceder.
La tenía más grande que se ha extraído quirúrgicamente de un cuerpo humano, medía 33 metros de largo. Estos parásitos pueden vivir durante años dentro del intestino humano, alimentándose de los nutrientes que consume la persona. Algunas especies llegan a producir miles de huevos diariamente, y en muchos casos, los infectados ni siquiera presentan síntomas evidentes durante mucho tiempo. Las tenias más grandes suelen adquirirse al consumir carne de res, cerdo o pescado crudos o mal cocidos, razón por la que las normas sanitarias y la correcta cocción de alimentos se volvieron tan importantes en todo el mundo. Ubicado en Longwood, Florida, el senador era un árbol de ciprés de 3.500 años de antigüedad, que era considerado el quinto más antiguo de la Tierra. Desafortunadamente, una mujer lo quemó accidentalmente después de trepar dentro de su enorme tronco hueco y fumar. Cuando se le preguntó cómo se sentía, la mujer afirmó que no podía creer que hubiera quemado un árbol más antiguo que Jesús. Una investigación publicada en la revista Neurology reveló que los pacientes con Parkinson que recibieron un placebo, el cual los médicos afirmaron que costaba $1,500, obtuvieron resultados más positivos que aquellos a quienes se les dijo que su medicina solo costaba $100, a pesar de que ambas inyecciones eran solo solución salina. Las leyendas de la música Jimi Hendrix, Michael Jackson, Eddie Van Halen, Eric Clapton, Elvis Presley y los 4 integrantes de los Beatles no sabían leer ni escribir música antes de convertirse en intérpretes famosos. El nombre Jessica, que fue el nombre más popular para niñas en los Estados Unidos durante muchos años en las décadas de 1980 y 90, fue inventado en realidad por William Shakespeare. Lo creó para su obra El Mercader de Venecia. Shakespeare también fue el hombre detrás de frases conocidas como muerto como un clavo y desaparecer en el aire. Según la Organización Mundial de la Salud, la República de Nauru tiene el mayor porcentaje de habitantes con sobrepeso entre todos los países. Un informe reveló que alrededor del 94.5% de la población tenía sobrepeso. En comparación, los Estados Unidos ocuparon el 9º lugar con un 74.1%. En abril de 1984, Phyllis Penso estaba atendiendo mesas en una pizzería en Yonkers, Nueva York, cuando un cliente le pidió que eligiera unos números para un boleto de lotería. El hombre, Robert Cunningham, terminó ganando el premio de $6 millones de esa semana y compartió el dinero con Penso, entregándole $3 millones. Los peces dorados que se mantienen en interiores tienden a ser más pálidos que aquellos que reciben cantidades regulares de luz natural. De hecho, si mantuvieras a un pez dorado mascota en la oscuridad en todo momento, los cromatóforos que producen el pigmento del animal comenzarían a morir, causando que se volviera casi blanco. Casi todos los Muppets en Plaza Sésamo o el show de los Muppets son zurdos. Esto se debe a que la mayoría de los titiriteros son diestros. Usan su mano derecha para operar la boca del personaje y la izquierda para trabajar la mano izquierda o la varilla de la mano. Las personas en los campos de trabajo soviéticos solían ingerir condones unidos a tubos de goma. Los llenaban con alcohol puro y los introducían de contrabando en el campo, donde otros prisioneros los colgaban boca abajo para usarlos. El hombre que inventó la bombilla eléctrica, Thomas Edison, le tenía miedo a la oscuridad. Edison trabajaba hasta altas horas de la noche y estaba obsesionado con encontrar formas de iluminar ciudades, hogares y calles de manera más segura y práctica. Durante su vida registró más de 1,000 patentes, muchas relacionadas con sistemas eléctricos y dispositivos de iluminación. También ayudó a desarrollar una de las primeras redes eléctricas urbanas, permitiendo que barrios enteros comenzaran a utilizar luz artificial en una época en la que todavía la mayoría de las personas dependían de lámparas de gas o velas. Quemas más calorías profundamente dormido en tu cama que sentado en el sofá viendo la televisión. Durante el sueño, el cuerpo continúa trabajando constantemente para regular la temperatura, reparar tejidos y mantener funciones vitales activas, mientras que permanecer despierto y completamente inmóvil suele requerir menos energía de la que muchas personas imaginan. Si se dejan caer desde una misma distancia, una bola de vidrio sólido o de acero rebotará más alto en el aire que una bola de goma normal. Esto se debe a que las bolas más duras pierden menos energía al impactar. El cuerpo de una sanguijuela se divide en 32 segmentos, cada uno de ellos con su propio cerebro. También tienen 2 órganos reproductores y 9 pares de testículos. Son criaturas complicadas. Algunas especies incluso producen sustancias anticoagulantes tan eficaces que todavía son utilizadas en ciertos tratamientos médicos modernos, especialmente en cirugías reconstructivas para mejorar la circulación sanguínea y evitar la formación de coágulos. El 12 de febrero de 1992, la banda electrónica británica KLF anunció que dejaba el negocio de la música durante los Brit Awards.
Al terminar su actuación, el músico Bill Drummond abrió fuego con una ametralladora disparando salvas por encima de las cabezas del público. Más tarde, la banda dejó una oveja muerta en la entrada de la fiesta con un mensaje que decía: «Morí por ustedes, buen provecho». Hay un club nocturno en Guelph, Ontario, que funciona también como iglesia. Cada domingo por la mañana, Jack y Sharon Nienaber, junto con varios voluntarios, transforman el club llamado El Manantial en un lugar de adoración. Celebran un servicio y luego lo convierten de nuevo en un club nocturno. Los machos cabríos maduros orinan sobre sus propias cabezas, barbas y patas delanteras antes de iniciar un ritual de apareamiento. El fuerte olor ayuda a atraer a las hembras durante la temporada reproductiva y también sirve para intimidar a otros machos cercanos. En algunas especies, el aroma puede llegar a ser tan intenso que incluso impregna el pelaje y el entorno donde viven. Los criadores suelen notar que este comportamiento aumenta especialmente durante el otoño, cuando los niveles hormonales de los machos alcanzan su punto más alto. Hay una playa Amish en Sarasota, Florida, llamada Pinecraft, donde las personas que prefieren una vida más sencilla pueden disfrutar de la arena y el sol mientras mantienen sus tradiciones y estilo de vida. Es literalmente un paraíso Amish y es probablemente el único en su tipo en la Tierra. Nombrado en honor al actor de Hollywood Clint Eastwood, Edmund Thomas Clint fue un niño prodigio indio. Antes de su trágica muerte por insuficiencia renal en 1983, poco antes de cumplir 7 años, Clint ya había creado más de 25,000 obras de arte. En 2006, el molusco Ming fue extraído de la costa de Islandia y poco después, fue sacrificado por investigadores británicos para realizar pruebas. Solo después de quitarle la vida, los científicos se dieron cuenta de que la almeja tenía 507 años y por lo tanto era el animal vivo más antiguo jamás descubierto. Hay más camellos salvajes en Australia que en cualquier otro lugar del planeta, incluyendo el Medio Oriente. De hecho, la población de camellos se ha salido de control y el gobierno australiano ha gastado decenas de millones de dólares solo para lidiar con ellos. Los camellos fueron llevados al país durante el siglo XIX para transportar carga a través de zonas desérticas antes de la llegada de los trenes y vehículos modernos. Cuando dejaron de ser necesarios, muchos fueron liberados y comenzaron a reproducirse rápidamente en el interior árido del país. Al momento de su muerte, Elvis Presley estaba planeando su primera gira europea. Solo realizó 5 conciertos oficiales fuera de los Estados Unidos y cada uno de ellos fue en Canadá. Más de 100 bares y restaurantes en el Veltins Arena en Alemania sirven cerveza que proviene de un oleoducto de 5 kilómetros de largo que los interconecta a todos. Las tuberías pueden entregar más de 14 litros de cerveza por minuto desde 4 centros de enfriamiento ubicados bajo el estadio. ¿Alguna vez has tenido una canción pegadiza atrapada en tu cabeza, reproduciéndose una y otra vez mucho después de haberla escuchado? Existe un nombre para eso. Se llama gusano auditivo. Este fenómeno suele aparecer con melodías simples y repetitivas, y algunos estudios sugieren que el cerebro tiende a repetirlas con más frecuencia cuando una persona está aburrida, cansada o realizando tareas automáticas. El último hombre en caminar sobre la Luna fue el astronauta Eugene Cernan. Antes de subir de nuevo al módulo de aterrizaje en diciembre de 1972, Cernan arrastró su pie por la superficie polvorienta de la Luna escribiendo TDC, las iniciales de su hija Tracy. Teóricamente, todavía están allí hoy. Níger es considerado uno de los países con la población más joven del mundo. A pesar de contar con más de 27 millones de habitantes, casi la mitad de su población tiene menos de 15 años. Esto se debe principalmente a su altísima tasa de natalidad, que continúa siendo una de las más elevadas del planeta, con un promedio cercano a 7 hijos por mujer. Creados en 1963 para los cómics de X-Men, los personajes del Profesor X y Magneto se inspiraron en seres humanos de la vida real que buscaban aceptación en esos tiempos. El Profesor Xavier se basa en Martin Luther King Jr. y Magneto se basa en Malcolm X. A finales de 2011, oficiales pakistaníes arrestaron a un mono, más tarde llamado Bobby, después de que el animal cruzara ilegalmente la frontera hacia el país desde la India. Curiosamente, se reveló más tarde que esto pudo haber sido una venganza, porque India detuvo una vez a una paloma bajo sospecha de espiar para Pakistán. Una inspección cercana de la Campana de la Libertad, que se encuentra actualmente en Filadelfia, revela que el nombre de Pensilvania está mal escrito, ya que le falta una letra N. En el invierno de 1916 a 1917, grandes manadas de lobos hambrientos comenzaron a atacar a las fuerzas alemanas y rusas que luchaban en la Primera Guerra Mundial. Las cosas se pusieron tan mal que ambos bandos acordaron una alianza temporal simplemente para lidiar con los feroces animales.
Las personas con trastorno de identidad disociativo, también conocido como trastorno de personalidad múltiple, pueden tener conciencias alternas con diferencias físicas drásticas. Los cambios documentados incluyen la presión arterial, el pulso y la cantidad de sangre que llega al cerebro. Una personalidad alterna puede incluso ser capaz de ver claramente cuando la personalidad principal requiere anteojos recetados. Debido a la amplia separación de sus ojos en la cabeza, los burros tienen una visión de casi 360 grados. Son capaces de ver sus 4 patas al mismo tiempo. Esta capacidad les ayuda a detectar depredadores con rapidez y moverse con seguridad en terrenos difíciles, razón por la cual han sido utilizados durante siglos para transportar carga en caminos montañosos y zonas peligrosas. De acuerdo con sus últimos deseos, tras la muerte de Edward Hedrick, el inventor del frisbee golf, las cenizas del hombre fueron moldeadas en una nueva serie de frisbees y vendidas para que pudiera ser lanzado por siempre. A pesar de las afirmaciones de que solo se hundió después de su finalización, la torre inclinada de Pisa en Italia nunca estuvo realmente derecha. Los cimientos de la estructura se construyeron sobre un suelo blando que nunca se asentó adecuadamente y por lo tanto fue incapaz de soportar cualquier peso de manera uniforme. El 18 de octubre del año 2000, después de que su hija le recordara en su lecho de muerte que siempre había querido que sus últimas palabras fueran memorables, el locutor de radio Charles Guzman se quitó la máscara de oxígeno y susurró: "Y ahora, unas palabras finales de nuestro patrocinador". Esas fueron, de hecho, sus últimas palabras. El gobierno sueco paga a los estudiantes por asistir a la escuela. Se entrega como un salario mensual a los estudiantes de entre 16 y 20 años, con montos que oscilan entre $570 y $693. Aunque escuchar a alguien ser constantemente sarcástico puede ser frustrante, los estudios muestran que escuchar tales comentarios astutos e ingeniosos puede mejorar el pensamiento tanto analítico como creativo. La guerra más larga en la historia registrada fue la Guerra de los 335 años. Fue entre los Países Bajos y las Islas Sorlingas, de 1651 a 1986. Sin embargo, no solo no hubo víctimas, sino que no se disparó ni un solo tiro. Gramo por gramo, los grillos contienen el doble de proteína, 3 veces más hierro y 5 veces más magnesio que la carne de res. Debido a eso, muchas empresas comenzaron a fabricar harinas, barras energéticas y botanas hechas con insectos como alternativa alimenticia. Criar grillos también requiere mucha menos agua, espacio y alimento que el ganado tradicional, por lo que varios científicos consideran que podrían convertirse en una importante fuente de proteína para el futuro. Antes de su captura y ejecución, el presidente iraquí Saddam Hussein escribió 4 novelas y varios poemas, muchos de los cuales fueron bloqueados para su producción masiva. Sus 2 primeras novelas fueron escritas bajo el seudónimo El que lo escribió. En 1989, mientras daba un paseo romántico privado por un zoológico con su entonces esposa Robin Givens, la leyenda del boxeo Mike Tyson vio a un gorila macho alfa intimidando a sus compañeros. El campeón ofreció a un cuidador $10,000 para que lo dejara entrar en la jaula y pelear con él. El cuidador rechazó la oferta. Mientras estaba en un camerino en los premios Grammy, la cantante Katy Perry pidió a sus compañeras artistas Taylor Swift y Miley Cyrus mechones de sus cabellos. El par accedió y Perry ató una cinta alrededor de cada recorte y los puso en su bolso. Nadie sabe por qué. Se ha documentado que algunas especies de hormigas utilizan insectos que succionan savia, llamados pulgones, para recolectar la melaza que estas criaturas liberan. Las hormigas protegen a sus rebaños domésticos de pulgones y los ordeñan para obtener sustento usando sus antenas. Las nubes blancas y los arbustos verdes en el videojuego Super Mario Bros. Para el sistema original de Nintendo eran en realidad todos iguales, solo con colores diferentes. Los desarrolladores reutilizaron varios elementos gráficos para ahorrar memoria y espacio de almacenamiento, algo muy común en los videojuegos clásicos, debido a las limitaciones técnicas de las consolas de aquella época. La biblioteca gratuita y casa de la ópera Haskell se encuentra directamente en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, y tiene 2 direcciones diferentes, una en Stansted, Quebec, y la otra en Derby Line, Vermont. El lado canadiense contiene la biblioteca y el escenario, mientras que el lado estadounidense tiene la entrada principal y la mayoría de los asientos. Literalmente puedes tomar prestado un libro en un país, caminar unos pasos y leerlo en la misma habitación, pero en un país diferente. El estudiante de secundaria David Merrill realizó una vez un experimento con ratones, haciéndoles escuchar música de heavy metal las 24 horas del día, y probando si tenía algún efecto negativo en su capacidad para navegar por un laberinto. Y tenía algo de razón.
porque en lugar de volverse más inteligentes, los ratones se mataron entre sí. Existe una tradición de 400 años en Japón, en la que los luchadores de sumo intentan hacer llorar a los bebés sacudiéndolos y haciendo muecas. Se dice que el llanto ahuyenta a los malos espíritus y trae buena salud. Descubierto por primera vez en 1922 en Brasil, el sisiba es un gorgojo de América tropical, un tipo de escarabajo con trompa que ocupa la entrada final en varios diccionarios de lengua inglesa. Se sospecha que fue nombrado así solo para que mantuviera esa posición. El nombre completo de la mascota del cereal Cap'n Crunch es Capitán Horacio Magellan Crunch y su barco es el SS Guppy. Irónicamente, cuando comenzó la Guerra Civil estadounidense, el general de la Unión Ulysses S. Grant poseía al menos un esclavo, mientras que el general confederado Robert E. Lee no poseía ninguno. Utilizando sus capacidades de sonar, los delfines pueden emplear su propia forma de visión de rayos X. Pueden ver bajo el lecho marino e incluso a través de otros animales. Si nadas con un delfín, él puede ver tu esqueleto mientras tú solo ves su piel. En 1998, el caballo de Przewalski fue introducido en los hábitats alrededor de Chernóbil en un intento por salvar a la especie de la extinción. El hecho de no tener humanos cerca resultó ser perfecto, y la población de caballos está prosperando. En 1985, el pequeño pueblo de Riverside, Iowa, se declaró el futuro lugar de nacimiento del capitán James T. Kirk, el capitán de la USS Enterprise en la serie original de Star Trek. En 1939, el dictador alemán Adolf Hitler fue nominado para un premio Nobel de la Paz por Erik Brandt, un miembro del Parlamento sueco. La nominación fue finalmente cancelada y no se otorgó ningún premio de la paz ese año. El divorcio fue ilegal en Irlanda hasta que se aprobó un referéndum en 1995, con un 50.28% a favor, frente a un 49.72% en contra. Eso significa que el margen de victoria fue de solo el 0.56%. Los gorilas eructan cuando se sienten felices y a gusto. Este comportamiento suele observarse mientras comen o descansan en grupo y funciona como una especie de señal social que indica tranquilidad y ausencia de peligro, ayudando a mantener la calma entre los demás miembros de la familia. Si tomaras todo el cemento utilizado en la construcción de la presa Hoover, podrías construir una carretera de 2 carriles desde la ciudad de Nueva York hasta San Francisco. El tipo de música que escuchas no solo puede influir en tu estado de ánimo, sino también en cómo piensas. Los estudios muestran que diferentes géneros de música afectan tu cerebro de diferentes maneras, haciéndote capaz de sanar de un trauma emocional más rápido, ser más paciente o incluso convertirte en una persona con más confianza. Albert Einstein escribió una vez una carta a una revista declarando que si fuera un hombre joven de nuevo, en lugar de dedicarse a las ciencias, intentaría ser plomero. En respuesta, el Sindicato de Plomeros de Chicago le ofreció una membresía honoraria. Existe un gran número de personas en el mundo que afirman sufrir de xenofobia, que es el miedo a que tu vaso de cerveza esté vacío. En 2013, la piloto Linda Ducharme renovó sus votos con Bruce, una rueda de la fortuna con la que se había casado anteriormente. Durante la ceremonia, alimentó a la atracción giratoria con una rodaja de pizza y un sacerdote católico que oficiaba declaró: "Los uno, carne y acero". La NASA tiene un plan para deshacerse de los cuerpos cuando las personas mueren en misiones de exploración espacial a largo plazo. Consiste en permitir que el cuerpo de la persona se congele en la esclusa de aire antes de usar un brazo robótico para sacudirlo violentamente hasta que se desmorone en pequeños trozos de polvo espacial. Los cannabinoides, un grupo de compuestos presentes en la marihuana, solo pueden encontrarse en otros 2 lugares. Uno es el cerebro humano y el otro es el chocolate. Google tiene una regla de que ninguna parte de sus oficinas puede estar a más de 150 pies o 45.7 metros de algún tipo de comida. Tim Wong, un biólogo acuático de la Academia de Ciencias de California en San Francisco, salvó y repobló por sí solo toda una especie de mariposa, la Batus Philonor hirsuta de California. Lo hizo dentro de un invernadero en su propio patio trasero. Los 3 tripulantes de la misión Skylab 4 de la NASA llevaron a cabo un motín de un día en el que apagaron todo el equipo de comunicación con el control terrestre durante 24 horas. Pasaron el día relajándose y disfrutando de la vista de la Tierra. Susami, un pequeño pueblo pesquero en Japón, recibió un récord mundial Guinness por tener el buzón de correo más profundo del planeta. Situado a 10 metros bajo el agua frente a la costa, es un buzón rojo de estilo antiguo en el que los buzos pueden depositar cartas impermeables que se recogen cada pocos días. El buzón recibe entre 1000 y 1015 piezas de correo cada año.
10 años después de haber sido comprado, el colchón promedio duplica con creces su peso debido a la piel muerta, el sudor y los ácaros del polvo que absorbe. Quizás quieras pensar en cambiar tu colchón. Los especialistas en descanso también recomiendan rotarlos periódicamente y usar protectores lavables, ya que un colchón viejo puede acumular bacterias, humedad y alérgenos que afectan la calidad del sueño y la salud respiratoria. Después de que el RMS Titanic chocara contra un iceberg el 14 de abril de 1912, el panadero jefe Charles Joughin logró mantener la calma. Ordenó a los demás panaderos subir pan y entregarlo a los botes salvavidas para que los pasajeros pudieran comer mientras esperaban el rescate, y cedió su lugar a otra persona. Luego comenzó a arrojar sillas por la borda, para que quienes estaban en el agua pudieran aferrarse a ellas antes de hundirse con el barco. Lo más increíble es que sobrevivió en el agua gélida hasta que fue rescatado. Después de meses de temblores, el 7 de febrero de 1812, un terremoto azotó la región de Nuevo Madrid, cerca del río Mississippi, en lo que hoy es Arkansas. Se estima que fue un terremoto de magnitud 8.8 y fue tan poderoso que obligó al Mississippi a fluir hacia atrás por un corto tiempo. El propietario de Fender Electric Instrument Manufacturing e inventor de la Telecaster, la primera guitarra eléctrica producida en masa en el mundo, Leo Fender, no sabía tocar ninguno de los instrumentos que diseñó. Entre 1955 y 1966, varias personas que practicaban senderismo en los bosques a lo largo del río Tomoka, cerca de Daytona, Florida, informaron haber visto una misteriosa niebla rosada que permanecía cerca del suelo. Muchos de ellos afirmaron que la nube era carnívora y se le ha culpado por la desaparición de al menos una docena de personas. Todavía al día de hoy, se desconoce qué es la niebla o de dónde vino. La silueta del jugador de baloncesto en el logotipo de la NBA se inspiró en una fotografía tomada a la estrella Jerry West, quien jugó para los Lakers de Los Ángeles desde 1960 hasta 1974. Hoy en día, el logotipo genera más de $3,000 millones cada año en licencias. Los científicos Charles Darwin y Albert Einstein, el autor H. G. Wells y el primer ministro de Canadá, John A. Macdonald, se casaron con sus primas hermanas. Existen ballenas que viven frente a la costa de Alaska que estaban vivas antes de que se escribiera la clásica novela de Herman Melville, Moby Dick. Melville publicó originalmente el libro el 18 de octubre de 1851, y muchos de los mamíferos acuáticos que viven en el Ártico tienen más de 200 años. Las crías de murciélago suelen nacer de pies y a menudo la madre se cuelga boca abajo para atrapar al recién nacido en sus alas mientras sale de ella. Después del nacimiento, las madres cargan a sus crías durante los primeros días y pueden reconocerlas entre miles de murciélagos gracias al sonido y al olor, incluso dentro de cuevas extremadamente ruidosas y oscuras. En 1971, Theo Albrecht, propietario y director ejecutivo de la cadena de supermercados Aldi Nord, fue secuestrado y retenido por un rescate durante 17 días. Él mismo negoció con sus captores y finalmente se pagaron 7 millones de marcos alemanes, que más tarde logró declarar con éxito como un gasto comercial en sus impuestos. Hay un restaurante en Taipei, Taiwán, llamado El Inodoro Moderno, que lleva su temática desagradable al extremo. Sirven comida en tazones con forma de inodoro, bebidas en botellas de recolección de orina y ofrecen alimentos como albóndigas de excremento y panqueques de azúcar morena rellenos con forma de heces. Los comensales consumen sus comidas sentados sobre un retrete. El Aeropuerto Internacional de Denver, en Denver, Colorado, tiene más del doble del tamaño de la isla de Manhattan. Es el aeropuerto más grande de los Estados Unidos y cuenta con la red de distribución de combustible para aviones más grande del planeta. Sus terrenos abarcan tantas hectáreas que dentro del aeropuerto existen enormes zonas vacías utilizadas para futuras expansiones, vida silvestre e incluso agricultura. También posee una de las pistas comerciales más largas de América del Norte, diseñada para permitir despegues seguros durante tormentas de nieve y en condiciones de gran altitud. Los burros y las cebras son capaces de aparearse entre sí. El cruce de las dos especies se llama Zonkey. Estos animales híbridos suelen heredar el cuerpo robusto del burro junto con las rayas características de la cebra, especialmente en las patas. Debido a las diferencias genéticas entre ambas especies, la mayoría de los Zonkeys no pueden reproducirse. Al no poder conseguir un asiento en primera fila para la pelea del siglo entre Muhammad Ali y Joe Frazier, el cantante Frank Sinatra hizo un trato con la revista Life para ser su fotógrafo, recibiendo así un boleto en la zona de prensa. De hecho, 4 de sus fotos fueron usadas en la revista y una de ellas apareció en la portada. Viven más personas en la ciudad de Tokio, en Japón, que en toda la población de Canadá.
el segundo país más grande por masa terrestre en la Tierra. El área metropolitana de Tokio también es considerada la más poblada del planeta y cuenta con una red de transporte tan extensa que millones de personas la utilizan diariamente para desplazarse entre distintas ciudades conectadas. Si alguna vez has estado en el bosque después de una tormenta y has sentido el aroma dulce que a menudo perdura allí, lo que realmente estás oliendo es una bacteria llamada Actinomycetos. Sus esporas se crean en el suelo seco y son lanzadas al aire con la lluvia que cae. Ese olor también está relacionado con una sustancia llamada geosmina, responsable del característico aroma a tierra mojada que muchas personas encuentran relajante y agradable después de una lluvia intensa. Después de su trágico fallecimiento, las cenizas del rapero Tupac Shakur fueron enrolladas y fumadas por sus amigos, quienes se tomaron muy en serio sus últimos deseos. Cuando los icebergs se derriten, producen un siseo llamado seltzer de iceberg. El sonido es causado por el estallido de burbujas de aire que han estado atrapadas en el hielo presurizado durante siglos. Algunas de esas burbujas contienen aire de épocas en las que todavía existían mamuts lanudos y enormes bosques prehistóricos. Científicos utilizan ese hielo antiguo para estudiar cómo era la atmósfera del planeta hace miles de años, incluyendo niveles de dióxido de carbono y cambios climáticos naturales. En zonas polares, el sonido puede escucharse claramente incluso a varios metros de distancia bajo el agua. El primer relato documentado de una huelga laboral ocurrió en Egipto durante la construcción de la Gran Pirámide de Keops, alrededor del año 1580 a.C. Los trabajadores que la construían no recibieron su ración diaria de ajo, el cual se les daba para ayudar a aumentar su resistencia y salud general. Cuando no se les entregó, simplemente dejaron de trabajar. Aunque la franquicia de Jurassic Park los retrató como seres más grandes que los humanos, en realidad, los velociraptores tenían el tamaño de pavos domésticos modernos, y es posible que tuvieran plumas. Los fósiles encontrados en Mongolia muestran que medían poco más de medio metro de altura, y eran mucho más ligeros y ágiles de lo que aparece en las películas. Los dinosaurios gigantes vistos en la saga estaban inspirados en otra especie llamada Deinonychus, que era más grande y feroz. Algunos paleontólogos creen que los velociraptores probablemente tenían un aspecto parecido al de enormes aves depredadoras modernas. Los árboles de banano no son en realidad árboles, son plantas de hibisco o hierbas. Sus troncos están compuestos por hojas apretadas y no contienen tejido leñoso. A pesar de ello, pueden alcanzar varios metros de altura y producir racimos con cientos de bananas. Además, después de dar fruto, la planta principal muere y es reemplazada por nuevos brotes que crecen desde la base. A pesar de ser gemelas, Amy y Katie Jones Elliott nacieron con 87 días de diferencia. Su madre, María, entró en labor de parto el 1 de junio de 2012, tras solo 23 semanas de embarazo, y dio a luz a Amy. Luego, el 27 de agosto, 13 semanas después, los médicos indujeron el parto y nació Katie. Las niñas tienen el récord mundial de tiempo entre el nacimiento de dos gemelos. Los leones, tigres, leopardos y jaguares son las únicas subespecies de gatos que pueden rugir. Todos los demás felinos son incapaces de hacerlo debido a que no poseen el ligamento elástico que conecta los huesos que sostienen sus laringes, el cual sí tienen esos 4 tipos. El rugido de un león adulto puede escucharse a casi 8 kilómetros de distancia y suele utilizarse para marcar territorio o localizar a otros miembros de la manada durante la noche. En cambio, animales como los pumas, linces y gatos domésticos desarrollaron maullidos y ronroneos mucho más variados para comunicarse a corta distancia. Los accidentes aéreos ocurren con mucha menos frecuencia de lo que se podría pensar. Muy pocos vuelos se estrellan realmente, y si lo hicieran, las probabilidades de morir en uno son de solo 1 en 11 millones. Literalmente, incluso si el avión en el que viajas cae, casi el 95.7% de las personas sobreviven. El insecto más largo descubierto hasta la fecha es el megapalito de Chan, encontrado en Borneo, Malasia. Estas criaturas se asemejan a ramas largas, lo que les facilita ocultarse de los depredadores, y pueden crecer más de 35.7 centímetros de longitud. El récord mundial de la resaca más larga jamás sufrida fue establecido por un hombre de 37 años en Glasgow, Escocia, tras consumir más de 60 pintas o 35 litros de cerveza durante un periodo de 4 días. El hombre tuvo síntomas graves de deshidratación por más de 4 semanas. Se llamó a un especialista y después de 6 meses de tratamientos con anticoagulantes, la visión borrosa y los dolores de cabeza del hombre finalmente desaparecieron. Investigadores y zoólogos han demostrado que las pastillas anticonceptivas utilizadas por las mujeres humanas también funcionan para las gorilas hembra, lo que lleva a muchos a creer que nuestras dos especies tienen más en común de lo que pensábamos originalmente.
Los gorilas comparten con los humanos una gran parte de su ADN, y también presentan comportamientos sociales complejos, como vínculos familiares fuertes, duelo por miembros fallecidos e incluso distintas personalidades dentro de sus grupos. En zoológicos y centros de conservación, los anticonceptivos se utilizan para controlar la población y evitar embarazos que podrían poner en riesgo la salud de ciertos animales o afectar programas de reproducción cuidadosamente planificados. Aunque tienen una apariencia similar a la de un roedor, las musarañas elefante no se clasifican con las verdaderas musarañas como mamíferos insectívoros. En realidad, tienen más en común con los elefantes que con las musarañas. Estos pequeños animales africanos también están emparentados lejanamente con los manatíes y los damanes, y utilizan su hocico alargado para detectar insectos con gran precisión entre la vegetación y las grietas del suelo. La estrella central en la parte de la espada de la constelación de Orión no es en realidad una estrella, sino la nebulosa de Orión. La única nebulosa visible desde la Tierra a simple vista. Esta enorme nube de gas y polvo se encuentra a aproximadamente 1300 años luz, y es una de las regiones de formación estelar más activas cercanas a nuestro planeta. Dentro de ella nacen constantemente nuevas estrellas, algunas rodeadas por discos de material que podrían convertirse en futuros sistemas planetarios. Existe una ley en el estado de Virginia que dice que es legal cazar un mapache un domingo, siempre y cuando ocurra antes de las 2 de la mañana. Las leyes de caza en algunos estados estadounidenses incluyen excepciones muy específicas relacionadas con horarios, temporadas y especies, muchas de ellas originadas hace décadas y todavía presentes en los reglamentos actuales. Hay más iteraciones posibles de colocación de piezas en un juego de ajedrez que átomos en el universo conocido. Se calcula que el número de posibles partidas distintas supera una cifra tan gigantesca que ni las computadoras más avanzadas podrían analizarlas todas, incluso después de los primeros pocos movimientos de una partida normal. Las combinaciones ya se cuentan por millones. Por esa razón, muchos grandes maestros pasan años estudiando aperturas específicas, ya que memorizar todas las posibilidades existentes sería completamente imposible, incluso para una vida entera. Herido de bala en la cabeza en 1915 durante la Primera Guerra Mundial, Paul Kern logró sobrevivir, pero su lóbulo frontal sufrió daños severos. Después de despertar de la cirugía, el hombre húngaro no volvió a dormir, pero sorprendentemente falleció en 1955, 40 años después de haber recibido el disparo y sin haber dormido ni un instante durante ese tiempo. Menos de una hora antes de ser ejecutado el 20 de marzo de 1995. Thomas J. Grasso, un asesino convicto de 32 años, usó sus últimas palabras para quejarse de su última comida. Dijo que no recibió sus espaguetios, sino espagueti común, y quería que la prensa lo supiera. Ubicada en Halden, Noruega, la prisión de Halden es un establecimiento verdaderamente dedicado a la rehabilitación por encima del castigo. Incluso los peores criminales encarcelados allí tienen celdas con televisores de pantalla plana, duchas privadas e incluso toallas blancas suaves para secarse. El relleno que se encuentra entre las obleas de una barra de chocolate Kit Kat son en realidad otros Kit Kats. El exterior de cada barra es examinado, y aquellas que tienen demasiadas burbujas de aire u otras imperfecciones son trituradas hasta convertirlas en polvo y se utilizan para fabricar más barras de chocolate. Los estudios han demostrado que lo primero que la gente nota de ti de forma subconsciente es lo que llevas en los pies, tus zapatos. Investigaciones psicológicas también sugieren que muchas personas asocian el estado del calzado con rasgos como disciplina, nivel económico o atención al detalle. Incluso unos zapatos gastados pueden influir en la primera impresión sin que la otra persona lo note conscientemente. Los insectos más pequeños jamás descubiertos son las avispas de los bosques templados de Costa Rica, conocidas como moscas de las hadas. Miembros de la familia de las avispas, estas criaturas son apenas visibles, midiendo algunas menos de 0.14 milímetros de largo. En el siglo XIII, tras descubrir que la gente estaba bautizando a sus hijos con cerveza en lugar de agua, el Papa Gregorio IX emitió un decreto que decía que hacer eso invalidaba el bautismo. En la doctrina católica, el agua era considerada un elemento indispensable para el ritual, por lo que reemplazarla por cualquier otra bebida hacía que la ceremonia no fuera reconocida oficialmente por la Iglesia. El famoso artista y genio de su tiempo, Leonardo da Vinci, era un disléxico paranoico ambidiestro. Podía dibujar o pintar hacia adelante con una mano mientras la otra escribía oraciones al revés. La melodía de The Star Spangled Banner, el himno nacional de los Estados Unidos, fue tomada en realidad de To Anacreon in Heaven, una canción británica sobre beber.
En 1929, dos investigadores de la Universidad de Princeton transformaron con éxito un gato doméstico en un teléfono funcional. Aunque el experimento llamó mucho la atención en su época por lo extraño que parecía, hoy es recordado principalmente como un ejemplo de cómo han cambiado las normas éticas y el trato hacia los animales en la investigación científica. Un estudio de 2005 reveló que, de las 384 familias con varios hijos investigadas, el 74% de las madres y el 70% de los padres preferían a uno de sus hijos sobre el resto. Existe un nombre para ese sonido fuerte y gorgoteante que a veces hace tu estómago. Se llama borborigmo y no es tu cuerpo diciéndote que tienes hambre, sino simplemente tus intestinos moviendo gases. Estos ruidos también pueden aparecer después de comer, ya que el sistema digestivo continúa contrayéndose para mover líquidos y alimentos a través de los intestinos durante todo el día. Ignorando las muchas enfermedades que los insectos pueden portar, se necesitarían alrededor de 400,000 mosquitos para extraer suficiente sangre de un ser humano para matarlo. Se necesitaría 1 millón de mosquitos para drenar toda la sangre del cuerpo de una persona promedio. En 1838, el general mexicano Antonio López de Santa Anna fue alcanzado por fuego de cañón y tuvieron que amputarle la pierna. Extrañamente, 4 años después de que el miembro fuera removido, el general ordenó que fuera desenterrado y se le diera un funeral militar completo, con discursos y oraciones. Fue enterrado en un jarrón de cristal bajo un elaborado monumento en el cementerio de Santa Paula. Al recibir el papel de Kate en la serie This Is Us, Chrissy Metz se vio obligada contractualmente a perder peso continuamente a lo largo del programa. Ella aceptó la condición y ha inspirado a numerosas personas a unirse a su viaje hacia una versión más saludable de sí misma. Daniel Boria, de 26 años, fue arrestado en Calgary, Alberta, Canadá, después de atar alrededor de 120 globos de helio a una silla de jardín y flotar sobre la ciudad. Boria afirmó que era para promocionar su negocio de limpieza, el cual más vale que funcione bien, ya que también recibió una multa de más de $25,000. El nombre real del mago en El Mago de Oz es Oscar Zoroastro Friedrich Isaac Norman Hankel Emanuel Ambrose Diggs. En el libro original, él explica que se hace llamar Oz, porque el resto de sus iniciales forman literalmente la palabra cabeza hueca en inglés. El primer Google Doodle reemplazó el logotipo estándar el 30 de agosto de 1998 como un tipo de mensaje de fuera de la oficina. Presentaba un monigote del festival Burning Man que informaba a las personas que los fundadores, Larry y Sergey, no podían solucionar ningún error o problema porque asistían al festival Burning Man en Nevada. Tras la muerte de su esposo en 1943, Natalia Karp, nacida en Polonia, fue enviada a un campo de concentración donde logró salvarse a sí misma y a su hermana, tocando el nocturno en do sostenido menor de Chopin en el piano. Lo hizo tan bien que impresionó a un comandante, quien decidió perdonarles la vida. Después de alcanzar la madurez, muchas luciérnagas macho nunca consumen alimento debido a su impulso por aparearse y a sus periodos de vida increíblemente cortos. Algunas luciérnagas hembra pueden imitar los ritmos de parpadeo de otras especies para atraer a los machos que desean aparearse con ellas, pero en su lugar se los comen. Cada mes, las empresas de tratamiento de agua en todo el mundo extraen más de 1 tonelada de cabello de sus plantas. El cabello suele llevarse a una instalación de residuos y enterrarse, pero algunas empresas han encontrado otros usos para él. El Museo del Sur de Florida inauguró una exhibición que mostraba una de las colecciones de excremento fosilizado más grandes del planeta. Otro dato curioso es que la pieza más grande de la colección pertenece a un cocodrilo prehistórico y tiene el tamaño de un perro pequeño. El equipo la apodó Precioso. En 1958, el diseño de Robert G. Heft, de 17 años, para la bandera de los Estados Unidos fue aceptado por el entonces presidente Dwight D. Eisenhower como el diseño oficial. El profesor de Heft le había puesto originalmente una calificación de B-, pero al ser seleccionado cambió la nota a una A. John H. Kellogg, uno de los fundadores de la compañía Kellogg y de varios cereales populares, creció con poca educación porque sus padres creían que la segunda venida de Cristo era inminente y ocurriría mucho antes de que sus hijos necesitaran educarse. A pesar de esto, John obtuvo su título de médico y creó la compañía de alimentos con productos presentes en millones de mesas de desayuno. En 2010, el calentamiento global resolvió una disputa territorial entre India y Bangladesh. Ambos países habían reclamado la pequeña isla de New Moor en la bahía de Bengala. Sin embargo, después de que el calentamiento global causara el aumento de las aguas oceánicas, la isla entera quedó sumergida. Ahora no está disponible para nadie que no tenga equipo de buceo. Cuando tienen hambre o necesitan algo,
Los gatos manipulan a sabiendas a las personas para que cumplan sus órdenes. Utilizan un ronroneo especial que suena como uno normal, pero lleva incrustado un llanto que a los humanos les resulta difícil ignorar. Algunos estudios descubrieron que ese sonido comparte frecuencias similares al llanto de un bebé humano, por lo que capta la atención casi de inmediato. Muchos gatos también aprenden exactamente qué persona de la casa responde más rápido y repiten el sonido con ella, especialmente durante la madrugada o poco antes de la hora habitual de la comida. En un intento por lidiar con una devastadora población de mosquitos en los Cayos de Florida, el promotor inmobiliario Rick Perky construyó una casa para murciélagos de 2.74 metros de altura. Él afirmaba que la estructura tenía todo lo que el pequeño corazón de un murciélago podría desear, y que, una vez que un número decente de animales se mudara, comenzarían a eliminar a los insectos que molestaban a todos. Lamentablemente, ni un solo murciélago se mudó. El líder militar francés Napoleón Bonaparte odiaba perder en los juegos, especialmente en los de cartas, por lo que a menudo hacía trampa. Pocas personas se atrevían a reclamarle por miedo a molestarlo. Sin embargo, la única persona que siempre lo hacía era su madre. En respuesta, Napoleón solía decirle que ella era rica y podía permitirse perder, pero que él era pobre y debía ganar. En julio de 2007, agentes de inteligencia iraníes capturaron y detuvieron a 14 ardillas porque pensaron que eran espías. Según los operativos, las ardillas parecían llevar equipo de espionaje occidental avanzado y supuestamente fueron enviadas a Irán para socavar a la República Islámica. Un solo día en el planeta Venus dura más que un año entero. Esto se debe a la rotación increíblemente lenta del planeta en comparación con su proximidad y, por lo tanto, a su viaje más corto alrededor del Sol. Además, Venus gira en dirección contraria a la mayoría de los planetas del sistema solar, por lo que allí el Sol parecería salir por el oeste y ocultarse por el este. La cordillera más larga de la Tierra está en realidad bajo el agua. La cordillera mesoatlántica tiene más de 80.000 kilómetros de longitud y gran parte de ella es volcánica. En algunos puntos emerge sobre la superficie y forma islas como Islandia y las Azores. Además, esta enorme cadena submarina sigue creciendo lentamente debido al movimiento constante de las placas tectónicas. Las especies de escarabajos constituyen alrededor del 40% de todos los insectos documentados. Existen tantos tipos distintos que los científicos continúan descubriendo miles de nuevas especies casi cada año, especialmente en selvas tropicales. Algunos son más pequeños que un grano de arroz, mientras que otros pueden alcanzar el tamaño de una mano humana. Los escarabajos también cumplen funciones importantes en la naturaleza, ya que ayudan a descomponer materia muerta, controlar plagas e incluso polinizar plantas. Se cree que podrían existir millones de especies que todavía no han sido identificadas oficialmente. El olfato de un sabueso tiene alrededor de 230 millones de receptores olfativos, lo que es casi 40 veces lo que tiene una nariz humana. Debido a esto, los sabuesos fueron el primer animal cuyas pruebas fueron admisibles en una corte en los Estados Unidos. Su capacidad para seguir rastros durante kilómetros y detectar olores con varios días de antigüedad los convirtió en herramientas muy valiosas para investigaciones policiales y operaciones de búsqueda y rescate. Al aparearse, las libélulas forman con sus cuerpos la figura de un corazón. Los machos utilizan unas pinzas al final de su abdomen que encajan perfectamente en ranuras específicas de la hembra, y ambos se contorsionan hasta que se forma el corazón. Algunas especies permanecen unidas de esta manera durante varios minutos mientras vuelan o descansan sobre plantas cercanas al agua. En 2009, la policía de Irlanda descubrió que había un infractor reincidente acumulando docenas de multas por exceso de velocidad y estacionamiento bajo el nombre de Prawo Jazdy. Sin embargo, tras emitir más de 50 multas a personas con ese nombre, se informó al departamento que Prawo Jazdy significa licencia de conducir en polaco. Los oficiales habían estado leyendo la parte equivocada de la licencia. Tras descubrir que a su esposa le habían vendido gemas falsas, el emperador romano Galieno hizo arrestar al comerciante y lo arrojó a una arena vacía. Dejó que el hombre sufriera allí mientras escuchaba los rugidos de leones hambrientos al otro lado de una puerta, esperando ser despedazado. Sin embargo, cuando la puerta finalmente se abrió, en lugar de felinos feroces, salió corriendo un pequeño pollo. Un heraldo gritó entonces que él practicó el engaño y se le ha practicado el engaño a él. Existe un hotel en Jukkasjärvi, un pueblo al norte de Suecia, que está hecho de hielo. Construido por primera vez en 1990, el hotel se reconstruye cada año con nieve e hielo tomados del cercano río Torne. Se construye en diciembre y permanece en pie hasta que se derrite en abril. Incluso las camas, las sillas y las decoraciones están hechas de hielo y no hay dos habitaciones iguales.
Antes de cerrar en 2006, el campo de prisión federal Eglin, una instalación de mínima seguridad, era considerado tan cómodo que recibió el apodo de Club Fed. Solo piensen que hubo un tiempo en que los reclusos podían jugar golf o tenis, ir a nadar e incluso cenar langosta, todo con el dinero de sus impuestos. Los arrendajos azules son capaces de imitar los gritos de otras aves, como los halcones de cola roja. Utilizan esta habilidad para mantener alejados a los depredadores y a veces para espantar a otras aves de las fuentes de alimento y así poder tenerlo todo para ellos mismos. Celebrada el 28 de mayo de 2006, la edición número 90 de las 500 millas de Indianápolis fue la primera de su tipo en contar únicamente con motores Honda, ya que Chevrolet y Toyota se habían retirado antes. También fue la primera vez que no se reportaron problemas de motor durante todo el mes. En enero de 2001, se lanzaron tanto el segundo álbum de estudio de Jennifer López, J-Lo, como su película Experta en Bodas. Ella se convirtió en la primera mujer en tener simultáneamente un álbum número 1 y una película número 1 en la misma semana. Ubicada en Filipinas, Vulcan Point es una isla en medio de un lago que está en el centro de un volcán activo, el cual surge de un lago más grande que se encuentra en medio de una isla aún más grande. El matemático galés Robert Redford inventó el signo de igual en 1557 simplemente porque estaba harto de tener que usar continuamente la frase es igual a. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.